Pues Bueno, muchas gracias. Ya está, ¿no? A ver, lo que sí. pasa es que yo no sé en la nube dónde está Yo lo buscaré, estará en mi nube, supongo. Vale, vale. Yo lo buscaré, no os preocupéis, cuando acabemos y os mando el vídeo. Vale, genial. Ahora nos vamos a subir a otra nube, que también es tuya. Pues muchas gracias por la presencia, por la asistencia. Eh, ya sabéis que todos los meses, o si no lo sabéis, todos los meses estamos realizando estos encuentros para compartir enseñanzas, dinámicas, técnicas en relación bueno, a lo que nos une como delegación al Kundalini Yoga. Y en esta ocasión tenemos la grandísima suerte de contar con Carles, un compi del pueblo de al lado, que nos va a hablar sobre los orígenes de la historia del yoga. Hoy va a ser como una pequeña presentación, una pincelada. Tenemos previsto, bueno, está previsto por parte de aquí facilitar un taller más extenso que ya nos contará un poquito más él. Y como las meditaciones mensuales, también tenemos otros proyectos, otras actividades. Estamos creando un grupito muy guay de compartir propuestas, de realizarlas, de llevarlas a cabo. Y bueno, está abierto el espacio para, estéis o no estéis dentro de la asociación, participar en la asociación, y si estáis en la asociación, pues participar también en el movimiento que está habiendo ahora en la delegación, porque la idea es como que la Sangat pues desde lo local se vaya expandiendo, creando esa red, ¿no?, de conexión. Y el espacio de las meditaciones mensuales, hay huecos que si os apetece a alguien proponer, hacer una propuesta, pues podéis hablar con Monse o con Natalia, conmigo, con Carmina, y os informamos de los huecos o qué fechas os podrían venir mejor para acomodarlo. Otra de las actividades que estamos muy emocionadas de compartir y que estamos elaborando desde hace ya algunos meses es el primer encuentro que vamos a hacer como delegación de Cataluña este próximo mes de junio, para celebrar el Día del Yoga. Será el fin de semana del 21 al 23. Y bueno, Monse nos va a contar un poquito más sobre este Bueno, tema. supongo que habéis recibido ya, los que estáis dentro de la asociación, el comunicado, y también dentro de los grupos de WhatsApp. Y bueno, el sueño, como dice, que estamos muy ilusionadas en el grupo que lo estamos organizando. Nuestro sueño es unir almas, como se dice, nuestro eslogan del retiro: unir almas y proyectos. Y es como una semillita que queremos poner, que nos gustaría. Nuestro sueño es que estemos más conectados, es decir, que creamos un Sangat, una unión entre todos, y que los dones de cada uno y los proyectos de cada uno puede ser que podamos unirlos y podamos estar más en Sangat y crear lo que es la nueva era de Acuario. Desde nosotras que estamos organizando, ya es como que estamos viviendo lo que pensamos que es la era de Acuario, que es la unión de almas, cada una de ellas con sus dones. De hecho, de forma mágica, que lo estamos haciendo con tanto amor, de forma mágica están surgiendo desde un objetivo que se marcó al principio del retiro, están surgiendo unos talleres preciosos que están surgiendo desde el don de cada uno. Muy bonito, está siendo muy bonito la creación del retiro. Muy bonito esa semilla que ya se está creando aquí en las que estamos organizando y que queremos proyectar hacia los que participéis, y desde ahí poner esa semillita para más años seguir haciendo este retiro para unir almas. Me puede ser desde otro tema que se plantee, pero lo que más nos entusiasma es poner ese granito de arena o esa semillita de lo que es la nueva era, que es lo que pretende Kundalini Yoga, que es prepararnos para ser los seres de esa era de Acuario. Y para nosotras es la fraternidad, la conexión entre cada uno de nosotros, el respeto a los dones de cada uno y desde ahí unirlos para ir hacia un lugar en concreto.
Y creo que eso es lo que ya en el grupo estamos haciendo y queremos transmitirlo con todos los talleres que vamos a hacer y actividades que vamos a hacer en el retiro, para que esa semillita quede en el corazón de todos los que vayamos y se expanda al resto de la asociación y al resto del mundo, que creo que es el objetivo de Kundalini Yoga desde donde yo lo veo, desde esa evolución a nivel personal para ir a ese nuevo humano de la nueva era. Así que os invito, nos gustaría, porque lo estamos haciendo con muchísimo amor y creo que es súper potente el retiro. Así que os animamos, de hecho tiene un precio muy asequible que lo hemos puesto así para que animar a la gente a ir y que sepáis que lo estamos haciendo todas las que participamos sin ánimo de lucro, llevando muchas horas de trabajo sin llevarnos nada, sino todo, nos estamos llevando el amor simplemente al hacerlo. Y conociendo entre nosotras, como una familia, surgen cosas que nos hacen crecer y otras cosas que nos unen aún más desde el amor. Así que os invito a que os animáis a ir al retiro. Y nada más por mi parte. Y Muchas gracias, Monse. 21-23 de junio, reservaros la fecha. Y ahora pasamos con Carles que nos va a compartir ese aperitivo del taller que está previsto para el 18 de mayo a las 4 de la tarde. Será online, en horario para que puedan participar tanto compañeros, amigos de España como de Sudamérica, por esto esta hora. Y bueno, Carlos lleva más de 10 años investigando y estudiando sobre los orígenes del yoga. Tiene un recorrido y, bueno, en cuanto le escuchéis vais a sentirlo, un recorrido muy profundo de trabajo personal, un estudio muy profundo también a nivel de anatomía, que también es un crack. Aparte de kundalinero, pues trabaja con otras disciplinas que se complementan. Y bueno, dentro de sus estudios en lo que nos va a compartir hoy, ha estado con grandes investigadores e investigadoras de diferentes universidades a nivel internacional. Y hoy nos va a regalar, pues, eso, una pincelada para ponernos la miel en los labios. Bueno, Y no es para ponernos la miel en los labios, es que no da más sí, tiempo. sí, Hoy, sí, sí. hoy Bueno, solo a mí no hace tenemos, falta, ¿eh? A hoy, mí no hoy hace solo, falta. hoy solo tenemos 40 minutos y bueno, y en el mes de mayo, cuando hagamos el 18 de mayo, cuando haga la conferencia, allí sí que voy a estar 2 horas. Y además enviaré material también para que la gente pueda investigar por su cuenta, también que puedan leer las obras que voy a mencionar. Así que hoy va a ser una pasadita rápida con la excusa de practicar un pranayama. Hoy vamos a practicar Bhramari Pranayama, el pranayama como una abeja. Y, y os voy a explicar de dónde viene ese pranayama. Y con la excusa de explicaros de dónde viene ese pranayama, pues os voy a explicar de dónde viene el yoga, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que os va a interesar lo que voy a contaros. Primero de todo, hay que, si veis el subtítulo del cartel que enviamos, pone, ahora no recuerdo, Orígenes históricos del Kundalini Yoga, creo, o algo así, ¿vale? Para mí es muy importante entender esto, que voy a hablar de historia. No voy a hablar de tradición, voy a hablar de historia. Cuando hablamos de historia estamos hablando de cosas que sucedieron y sabemos que sucedieron porque o las hemos vivido, o alguien que las vivió nos las ha contado, o bien porque se quedaron escritas, ¿eh? La investigación histórica se basa en evidencias y esas evidencias tienen que ser fiables. Y eso no es habitual cuando hablamos de yoga. Hacer una descripción histórica del yoga no es lo habitual porque normalmente en el yoga se explican las versiones de las diferentes tradiciones, ¿no? Y lo que ocurre es que el punto de vista de la India y el punto de vista de Occidente, tenemos comprensiones diferentes de lo que es la realidad. Para nosotras, saber lo que sucedió es muy importante, pero en India no es tan importante lo que sucedió como la tradición. Y
para ellos, lo que para nosotros sería realidad, para ellos es una ilusión. Cuando comenzamos a investigar un poco en el budismo o en la filosofía samkhya, nos damos cuenta de eso, de que es que los hechos no son tan importantes desde el punto de vista oriental, al menos en el caso de la India, sino que la tradición es lo más importante. Y con esa finalidad, adaptar lo que sucedió a la tradición, se suprimen hechos alegremente, deliberadamente, se modifican fechas, se cambian las explicaciones de los hechos para adaptarlos a la tradición, ¿vale? Entonces yo lo que os voy a contar hoy va a ser qué hechos históricos que sabemos por las obras, básicamente lo que os voy a hablar son de obras escritas, voy a citar esas obras para que vosotras mismas podáis leerlas, podáis investigar también, es muy interesante. Y ahí sí que sabemos, podemos trazar, que es lo que yo llevo, como decía Sara, 10 años buscando, trazar los orígenes de algunas de estas prácticas que existen en el Kundalini Yoga y existen en otros linajes de yoga. ¿Vale? Ahora yo os voy a hablar de ello. Comparto pantalla para la presentación. A ver. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a ir hacia atrás hasta la primera mención de lo que se llama, de lo que conocemos hoy en día como yoga. La tradición nos dice una cosa, pero los textos nos dicen otra. La tradición dice el yoga se practica desde la época de los Vedas o el yoga ya aparece en los Vedas. En los Vedas tal cual, en los textos védicos, los himnos, los Samhita, no hay ni una sola mención a la palabra yoga como técnica o como estado mental. Sí que lo hay, en cambio, en los Upanishad. Esta es la primera mención que conocemos, al menos hasta hoy en día, porque también es importante que tengamos en cuenta que del yoga se sabe muy poco. Según algunas investigadoras, sabemos un 10%, se ha traducido un 10% de todo lo que está escrito. Hay mucho trabajo aún por hacer y casi todo lo que se ha traducido del sánscrito, cuando muchas de las tradiciones que existieron, como vamos a ver ahora después, escribieron en las lenguas vernáculas, en panjabi, en hindi, en bengalí, y eso muy poca gente lo está traduciendo, esos textos. Dice el Upanishad Katha, siglo III antes de nuestra era, dice, cuando los 5 sentidos y hasta la razón descansa en silencio, comienza entonces el camino supremo. Esta serena estabilidad de los sentidos se llama yoga. Entonces, uno deberá estar atento, porque el yoga viene y se va. En el Upanishad Katha, la primera mención a un estado mental, algo que se parece a lo que hoy en día conocemos como yoga. Los Upanishad son textos de tradición védica, pero se escribieron muchos siglos después de los Vedas. Los Vedas se comenzaron a escribir sobre el 1500 antes de nuestra era y los Upanishad se comenzaron a escribir sobre el 800 o 500 antes de nuestra era. Fijaros si hay siglos, del 1500 al 800 o al 500. Lo que ocurrió en esa época es que la tradición védica, la tradición de los brahmanes que se había instalado en el norte de la India, ya no era una tradición tan popular, había perdido protagonismo y habían comenzado a surgir otras tradiciones. Gran parte de la población de tradición védica comenzó a desplazarse hacia el este de la India, al reino que más tarde se conocería como Magadha, que es este reino de aquí. Este es un momento histórico importante, entre el siglo del 1100 y el 500 antes de nuestra era, porque aquí comienzan a gestarse aspectos importantes para el yoga y para el Kundalini Yoga que conocemos nosotras en esa época y en ese lugar. Por ejemplo, aquí comenzaron a formularse los Upanishad y la filosofía Samkhya. Encontramos en los Upanishad pinceladas de la filosofía Samkhya que no se sistematizó hasta unos siglos después, sobre el 3 de nuestra era,
Y la filosofía Samkhya es el punto de vista del yoga. Los tatua, ¿os acordáis? Los tatua, purusha, prakriti, todo eso de la filosofía Samkhya es el punto de vista del yoga. Es la visión del mundo que tiene el yoga en casi todas las escuelas de yoga. En los ascetas también, los movimientos de ascetas comenzaron a proliferar ahí, en esa zona, sobre esta época. La teoría del karma, la teoría del renacimiento. En los Vedas no se habla de karma, no se habla de renacimiento, todas esas ideas no existían. Se comenzaron a gestar en el reino de Magadha en esta época. Entonces, los Upanishad suponen, es literatura védica, de tradición védica, pero suponen un cambio importante porque, aparte de añadir todas estas ideas que os acabo de comentar, de repente dan más importancia a lo que la persona vive internamente que a lo que haga externamente. Algo que en la tradición védica era al revés. En la tradición védica el ritual externo era lo más importante. Tenías que gastarte un montón de dinero en el ritual, tenías que hacerlo todo muy pomposo, muy bonito, y entonces tu ritual iba a tener un efecto superior. El ritual es la parte, la praxis, la parte principal de la tradición védica, la práctica más importante. En cambio, aquí ya, en esta época, en los Upanishad, ya comienza a haber una subordinación. La sabiduría que obtiene uno mismo, una misma, con ciertas prácticas, es mucho más importante que el ritual que tú ya hagas. Es lo que llaman algunos la interiorización del ritual. Lo importante es lo que tú sientes, lo que tú experimentas y no lo que hagas externamente. En el periodo védico antiguo hay muchísimas divinidades. Aquí en los Upanishad comienza a aparecer una tendencia al monismo. Se dice que todas las divinidades son emanaciones de una misma divinidad o de una misma fuente, que es el Brahman. El ser o el Brahman, ese concepto comienza a verse aquí. Los Upanishad tienen los más antiguos, los 10 más antiguos, tienen ideas de los shramana, de los ascetas, que ahora veremos cómo han influenciado al yoga, y de la filosofía Samkhya, la teoría de los tatua y de que el universo se va desplegando por etapas, desde Prakriti hasta llegar a los 5 elementos más toscos. Todo eso ya comienza a verse, pero con pinceladas en los Upanishads. Aún no hay una filosofía Samkhya clara. Luego, las primeras descripciones de la anatomía del yoga, la anatomía sutil, los nadis, por ejemplo, comienzan a aparecer en esta época, las primeras explicaciones sobre cómo funciona la mente y las primeras explicaciones de definiciones de técnicas de yoga. Todo esto comenzamos a verlo ya con pinceladas en los Upanishad más antiguos, en los 10 Upanishad más antiguos. Una frase típica de los Upanishad es: Brahman es la esencia del universo y su sonido es Om. Aquí vemos la sílaba Om constantemente en estos textos. En los Vedas más antiguos, la sílaba Om se utiliza solo para entonar los cantos. No se habla de que la divinidad sea Om, no hay una filosofía tan elaborada sobre la sílaba Om como comienza a verla a partir de la época de los Upanishad. A ver si me deja pasar aquí. Las ideas que comienzan a aparecer en los textos de esa época, de los Upanishad, es que tú puedes cambiar tu vida. En la tradición védica tú no podías cambiar tu vida. Si tú nacías pobre, tenías que ser pobre tu vida porque pertenecías a una casta. Si tú nacías en una casta de guerreros, tenías que ser guerrero toda tu vida. Si tú nacías en una casta de sacerdote, tú tenías que ser sacerdote toda tu vida. Aquí esas ideas cambian. Tú puedes cambiar tu vida con el esfuerzo. Si te esfuerzas, si haces la acción correcta, tú puedes liberarte del sufrimiento, puedes liberarte del ciclo de reencarnaciones sin fin. Y ahí comienzan a aparecer términos como nirvana, moksha en estos textos. Aparece la teoría de la transmigración del alma, el samsara, que el alma está constantemente naciendo en cuerpos diferentes. La teoría del karma, de que nuestras acciones, según como sean, van a tener unas consecuencias u otras y eso va a afectar a nuestra vida o a las vidas futuras incluso. La teoría también de que la vida es dificultades, de que la vida es dolor, dukkha, una palabra que igual os suena también.
Y también la idea de que el alma está atrapado en el cuerpo. Entonces, el cuerpo es un problema. El cuerpo es un obstáculo para liberarnos. Esas ideas comienzan a aparecer en estos textos. El remedio que proponen estos textos para liberarnos de este sufrimiento, para liberarnos del ciclo de reencarnaciones, es minimizar la acción, intentar actuar lo menos posible, y aquí vemos incluso en textos griegos, porque los griegos en esa época llegaron, Alejandro Magno llegó al norte de la India y comienzan a hablar de, pues eso, de gente que se quedaba sentada y permanecían horas y horas sentados sin hacer nada. Claro, para un griego que no había visto nunca lo que era la meditación, le chocaba mucho eso, ¿no? Entonces, esas prácticas comienzan a estar registradas en los textos en esta época, de que había técnicas que consistían en quedarte quieto mucho rato. Y eso era para conseguir liberarse para conseguir la liberación, vamos, básicamente liberarse del sufrimiento y también obtener conocimiento espiritual. Había que parar para poder obtener ese conocimiento. Los grupos que estuvieron difundiendo este tipo de ideas fueron budistas. En esa época también aparece el budismo, aparece el jainismo y otros grupos de ascetas como los ayívikas. Todos estos grupos tenían más o menos estas ideas, rechazaban el Veda y también eran rechazados por los sacerdotes védicos. La tradición ortodoxa védica los rechazaba porque no aceptaba su estilo de vida. Esta es una recreación de un grupo de ascetas, Shramana. Veis cómo cada uno tiene un color de la piel, cada uno tiene una vestimenta diferente, porque se juntaban. Igual había aquí uno que era jaina, uno que era materialista, uno que era budista, y ellos se juntaban porque les unía ese mismo propósito de liberarse del sufrimiento haciendo tapas. Lo que ellos hacían se llamaba tapas, no era yoga, aunque sus posturas nos puedan recordar al yoga de hoy. Por ejemplo, este es una asceta del siglo XX, porque los movimientos ascéticos siguen existiendo en la India hoy en día. Vemos esto y decimos, anda, está haciendo halasana. Pues no, está haciendo tapas, porque permanece así, pues igual varias horas, mientras está con el mala repitiendo sus rezos. Podemos ver este grupo y pensar, ¿están meditando? Pues no, están asándose bajo el sol rodeados de 12 fuegos o 5 o 7 fuegos. Es una práctica de tapasia, de tapas, una práctica ascética. El de la derecha, podríamos decir, ¿está haciendo la postura del árbol, Vrikshasana? Pues no, está manteniendo esta postura durante varias horas o en algunos casos la mantienen durante 12 años. Hay una práctica ascética que consiste en mantener esta postura durante 12 años. Fijaros qué extremas, ¿eh? Seguramente habréis oído hablar también de los que suben el brazo y no lo bajan nunca más, hasta que el brazo se seca y se cae. ¿Vale? Eso es tapas. Esas son las prácticas que hacían estos grupos en esa época. En su forma externa nos recuerdan al yoga de hoy, porque muchas posturas vienen de ahí, pero se hacían con otro propósito y de un modo muy diferente. Entonces, sobre el siglo I se escribe el Mahabharata. Vamos a ver algunas obras que podéis consultar. El Mahabharata es una gran epopeya, un texto muy grande que tiene varios capítulos, narra la historia, el origen mitológico de la India y tiene varios capítulos. Pues en 2 de sus capítulos ya se habla del yoga como práctica. En el Moksha Dharma, por ejemplo, se dice que hay diferentes maneras de practicar yoga. Una es mediante la concentración y otra mediante el control de la respiración. En el Bhagavad Gita, que quizás os suene más, se explica cómo sentarse y cómo proceder para meditar. Se habla sobre la moderación, se habla sobre cómo compatibilizar el yoga en la vida mundana y se define el yoga. Aún no están hablando, estos textos no están hablando de posturas. Aquí, en esta época, el yoga es una práctica mental. La definición es la que os he leído antes. Cuando la mente y los 5 sentidos están en calma, comienza el camino supremo. Eso es el yoga. Pues estas obras hablan de ese yoga, de un yoga mental.
Un poco más tarde, entre los siglos III y V, comienzan a aparecer las escuelas Yogacara, las escuelas budistas. El budismo comenzó ya unos siglos antes, pero lo interesante de esas escuelas es que influyeron muchísimo al yoga, sobre todo al yoga de Patanjali. La escuela Yogacara es de la rama Mahayana, del gran vehículo, y una de las ramas principales del budismo, y explica que nuestra manera de percibir las cosas es la que nos causa el sufrimiento, ese dukkha que os decía antes. Y esta es una idea que va a quedar en las escuelas de yoga que todas y todos conocemos. Términos como avidya, la ignorancia, asmita, la egoicidad, klesha, las aflicciones, samskara, las impresiones que quedan en nosotras después de vivir una experiencia, bija, la semilla de esa experiencia, o chitta vritti, las oscilaciones de la conciencia, todo esto, estos términos aparecen en el yoga hoy en día también y vienen de esta escuela, de la escuela Yogacara. Su texto más importante es Yogacara Bhumi, que está traducido al inglés en un trabajo muy importante que hizo un profesor de la Universidad de Oxford. La escuela Yogacara influye muchísimo a la al yoga de Patanjali. Patanjala Yoga Shastra significa las enseñanzas del yoga de Patanjali. Se escribe entre el siglo III y el siglo V. Esta obra lo sabemos porque se hacen análisis histórico-lingüísticos para adaptar los textos. La mayoría de textos de yoga no están datados, pero las filólogas y los filólogos estudian el tipo de palabras que utilizan y tal, y dicen, vale, este es un lenguaje de este siglo, más o menos. Entonces, realmente lo que son los Yoga Sutra de Patanjali son enseñanzas budistas provenientes de la escuela Yogacara, pero adaptadas a un público de tradición brahmánica, a un público védico. Y con elementos también de tradición védica. Aparece la filosofía Samkhya. Es muy importante para entender los Yoga Sutra conocer el Samkhya. Si no entendemos el Samkhya, nunca podremos entender los Yoga Sutra porque el punto de vista es el del Samkhya. Aparece la sílaba Om, por ejemplo. Eso no lo vemos en las escuelas budistas, pero sí en las tradiciones védicas. Y aquí se mezcla las prácticas budistas con la tradición védica. Como os decía antes, es un yoga mental. No enseña posturas, yoga de Patanjali, y propone un método de 8 prácticas, Ashta, que significa 8, Anga, partes o prácticas, para llegar al Samadhi. Y el Samadhi aquí es visto como el fin del sufrimiento, o al menos, como dice algún sutra, poder vivir con menos sufrimiento. El yoga de Patanjali es muy teórico, pero podemos ver algunas pequeñitas prácticas que comparte esa obra tan importante, como son concentrarse en un solo punto para evitar que la mente se disperse, Kumbhaka, Bahir Kumbhaka concretamente, es decir, retener el aire tras la exhalación, y lo propone para conseguir paz mental, y luego recitar el mantra Om, también como práctica para focalizar la mente y obtener paz mental. Entre los siglos VI y IX aparecen en la India las escuelas tántricas, que son quizás las que más han influenciado al Kundalini Yoga, tanto por las prácticas como por la visión del cuerpo, por ejemplo. Fueron unas prácticas de moda. El tantrismo estuvo de moda en muchas zonas de la India durante siglos. Y había escuelas tántricas de diferentes también tendencias. Los Shaiva, los shivaístas, los que adoran a Shiva, los Vaishnava, los que adoran a Vishnu, budistas, Shakta, los que adoran a la Shakti o a la diosa. Estas escuelas cambiaron también la percepción, la visión del cuerpo. Antes os decía que a principios de nuestra era las escuelas, bueno, los textos que os he explicado, en la tradición védica, los ascetas veían el cuerpo como un obstáculo. Pues en las escuelas tántricas ya no se ve el cuerpo como un obstáculo, sino como algo necesario para alcanzar las metas. Las metas tántricas son los siddhis, los poderes o los dones, y liberarse del ciclo sin fin de reencarnaciones. Entonces, hace falta el cuerpo para llegar ahí.
El cuerpo para estas escuelas puede estar habitado por divinidades. Aquí comenzamos a ver también el discurso del el cuerpo tosco y el cuerpo sutil, que vemos también en el Samkhya. Y de hecho, estas escuelas, las escuelas tántricas, cogen el esquema del Samkhya y lo amplían. Le añaden más tatuas, creo que son 11 tatuas más, le añaden. Pero el punto de vista es muy similar, solo que a Purusha le llaman Shiva, pero el resto es muy similar. Palabras que hoy en día tenemos en el yoga como nadis, chakra, kundalini, muchos mantras, sobre todo los bija mantras, esos mantras monosílabos, bhavana, la práctica de la imaginación creadora, muchos mudras y muchos pranayamas provienen de estas escuelas, de las escuelas tántricas. El profesor Lubomir Ondrachka de la Universidad de Praga, con quien tuve la suerte de estudiar, hice un curso con él, dice que es imposible hoy en día estudiar seriamente yoga si no comprendes el trasfondo tántrico. Si tú comienzas a estudiar yoga, te vas a encontrar sí o sí con conceptos tántricos y con el punto de vista tántrico. Solo a modo de resumen, las escuelas tántricas, hubieron dos grandes movimientos, dos grandes tendencias. Uno a partir del siglo V en el norte de la India, la escuela Shaiva Siddhanta, y luego a partir del siglo X apareció las escuelas Kaula. De las escuelas Kaula es de donde viene el término Kundalini y la teoría de la Kundalini, que todas conocemos, viene de las escuelas Kaula, concretamente del Kubjika Mata Tantra. El tantra de la diosa jorobada. Kubjika es una diosa jorobada. Y los puntos de vista difieren bastante, porque los primeros movimientos tántricos, los del norte, Shaiva, eran normativos, respetaban el estilo de vida védico, pero los otros, los Kaula, que surgen a partir del 10, son muy transgresivos. Y ahí es donde encontramos el ritual sexual, por ejemplo, es donde encontramos el comer carne en algunos rituales. Hacen prácticas que no estaban bien vistas en la sociedad de la época, pero estas escuelas pues las practicaban con diferentes fines, eran más transgresoras. Vamos a ver un poco resumido qué hemos heredado de estas dos escuelas, de estas dos tradiciones. De la Siddhanta, la Shaiva Siddhanta, por ejemplo, una elaborada teoría del prana. Explican el concepto de prana que tenemos hoy en día, está muy basado en estas escuelas. Los nari, la cifra de 72.000 nari, y sobre todo los nombres de Ida, Pingala, el Sushmana, el canal central. Estos nombres aparecen con estas escuelas. Solo que los nari, sobre todo los tres principales, aunque algunos textos hablan de que hay 10, pero solo se nombran 3, Ira, Pingala y Sushmana. Entonces, lo que dicen estos textos es que los 3 naris principales nacen de unos bulbos que tenemos en el corazón o en el bajo vientre, en el abdomen. Hay dos versiones de los nadis principales, una que van paralelos, otra que se cruzan. Otro concepto importante que han cedido al Kundalini Yoga, del que ha heredado el Kundalini Yoga, es el concepto de Granthi, aunque yo nunca oía a Yogi Bhajan hablar de Granthis, pero sí que hacemos prácticas en el Kundalini para perforar los Granthis. Un Granthi es un nudo y los nudos son zonas a lo largo del canal central que están cerradas. Entonces hay que golpear el cuerpo de diferentes modos, por ejemplo, golpear los isquiones, dejarte caer sobre los isquiones para perforar, vedha, perforar los nudos que hay en el canal central y permitir que suba la kundalini. El modelo más común es el de 5 granthis, 5 nudos en el corazón, en el paladar, entre las cejas y en la punta de la nariz. Del shaivismo Kaula, que aparece a partir del siglo XX, hemos heredado el concepto de Kundalini, la teoría de la Kundalini, de esa energía durmiente en la base de la columna que debe ser despertada para que suba hasta la coronilla. Y el concepto, la palabra también Kundalini, viene de esta escuela. La escuela Kaula habla de que hay dos tipos de Kundalini. Una a nivel macro,
que es la que crea el mundo y hace que evolucione el mundo, los planetas, todo, el sol, todo se mueve por la Kundalini a nivel macro. Y luego hay otra microcósmica en el cuerpo. Cuando la Kundalini sube por el canal central, explican en esta escuela, Gracias. va absorbiendo los tatua. Para entender esto tenemos que tener en mente el esquema de los Samkhya, ¿vale? Va absorbiendo los tatua hasta llegar al tatua 1, que sería Purusha en el esquema del Samkhya, pero que estas escuelas llaman Shiva. La Kundalini está durmiendo, está dormida, y cuando despierta asciende por el canal central y perfora esos nudos. El resultado es la liberación en vida, Jivan Mukti, y también los siddhis. Se obtienen siddhis, se obtienen poderes o dones que antes no teníamos. De esta escuela, concretamente de la Kubjika, en el texto Kubjika Mata Tantra del siglo X, hemos heredado también el modelo de los chakras. El modelo actual que tenemos de los chakras está influenciado también por Occidente, no es un modelo totalmente indio. El modelo de 6 sí, pero luego atribuirle cualidades psíquicas a los chakras, ese séptimo chakra que se añade, todo eso pasó por el teosofismo, pasó por el psiquiatra Carl Gustav Jung, no sé si se dice así, Jung o Jung, bueno, ya sabéis, el psiquiatra suizo, ¿vale? Hubieron varias personas que añadieron cositas a la visión actual que tenemos de los chakras, pero el modelo de 6 chakras básico proviene de esta escuela. De esta escuela fueron grandes maestros Matsyendranath y Gorakshanath, que fueron los dos fundadores del linaje de los Nath Yogis. Antes de acabar con las escuelas tántricas, una curiosidad, y es que todos estos elementos del cuerpo, los granthis, los nadis, los chakras, el prana, todo esto para estas escuelas era imaginario. Y como era imaginario, era mucho más real, porque para ellos el mundo que vemos es una ilusión. Y si tú vas ascendiendo en el esquema del Samkhya, cuanto más cerca de Purusha, cuanto más cerca del Tatua 1, más real. Cuando más lejos del Tatua 1, más cerca del mundo físico, más irreal, más ilusorio. Entonces, ellos se concentraban en sus prácticas, en los nadis, en los chakras, de manera mental, y estaban creando esa realidad en su cuerpo. Ellos podían divinizar su cuerpo, visualizaban las divinidades y ponían una divinidad en cada lugar del cuerpo, en los chakras o en diferentes zonas, en diferentes nudos, y así hacían lo que se conoce como Bhuta Shuddhi, que es la purificación del cuerpo tosco. Ellos lo purificaban de este modo, también añadiendo mantras, bija mantras en diferentes lugares del cuerpo. Ese proceso de ubicar se conoce también como nyaya, el ubicar un mantra o una divinidad en una zona del cuerpo, y lo usaban haciendo bhavana, que es la imaginación para esas escuelas. Y esto es lo que cambió después, más como vamos a ver ahora. Bueno, aquí tenemos un grupo de Nath Yogis con Guru Nanak. El linaje Nath está muy relacionado con el sikhismo, más que con el sikhismo, con la primera época del sikhismo, con las enseñanzas de Guru Nanak, porque él conoció a Nath Yogis. Y de hecho, esto en el curso, en la conferencia de mayo podemos profundizar más. Ahora no da tiempo, pero solo para que os suene. En el Sri Guru Granth Sahib hay un capítulo que se llama Sit Ghosh, o Sit Goshti, llaman algunos. Significa conversaciones con los siddhas. Los siddhas eran los que obtenían siddhis, o los que buscaban los siddhis. Y Guru Nanak se refiere a los Nath Yogis. Son estos que llevan los aros, estos pendientes, estos aros en la oreja, tan pesados, tan grandes y tan llamativos. Estos eran Nath Yogis. Y el Sit Ghosh es las conversaciones que Nanak mantuvo con ellos, y es muy interesante ese texto porque vemos, por una parte, qué ideas tenía Yogi Bhajan, qué pensaba Guru Nanak del yoga que practicaban los Naths,
y vemos cómo vivían los Nat y cuáles eran algunas de sus prácticas. Pues bien, voy a hablaros un poquito de los Nat Yogis porque de ellos hemos heredado dos cosas, las técnicas y también conceptos que encontramos en las enseñanzas de Guru Nanak. El linaje Nat, los Nat Yogis, se hacen muy famosos entre el siglo IX y el siglo XII. Y son importantes porque fueron los fundadores de lo que conocemos hoy en día como Hatha Yoga. Hatha Yoga. Históricamente, el Hatha Yoga y el Kundalini Yoga son lo mismo. Históricamente. Solo en los últimos siglos, sobre todo en el siglo XX, se comenzó a hablar como si fueran dos tradiciones diferentes, ¿vale? Pero los textos, en este caso los textos escritos por los Nat, vemos como lo que hacían ellos era Hatha Yoga, porque ellos lo llaman así, y ellos fueron los primeros en explicar que lo que ellos hacían era levantar la Kundalini, elevar la Kundalini. Y lo hacían mediante posturas, mediante técnicas de pranayama, mediante visualizaciones, mediante mantras, mediante bandas, Mula Banda, Uddiyana Banda, Jalandhara Banda, muchas más bandas también tenían ellos. Y su objetivo era diferente del nuestro al practicar yoga hoy en día. Los Nat Yogis pretendían conseguir siddhis, dones, poderes y también la inmortalidad física. Ellos decían que el cuerpo puede ser inmortal si realizas la Ulta Sadhana. La Ulta Sadhana es su sadhana, que es la sadhana de la reversión, revertir la edad. ¿Cómo revertían la edad? Elevando el bindú, elevando el semen. En el caso de las mujeres, según los textos, elevando el fluido menstrual. Haciendo todas esas prácticas, conseguían empujar el bindu o el fluido menstrual hacia arriba, volverlo a su fuente que estaba en el cerebro, según su punto de vista, y que le llamaban amrita, el néctar de la inmortalidad. Entonces, cuando el néctar de la inmortalidad va bajando, al llegar al nivel del estómago, el fuego digestivo lo quema y esto produce el envejecimiento del cuerpo. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues voy a revertir ese proceso, voy a empujar el amrita para que vuelva a su fuente. Esta descripción la vemos también en las enseñanzas de Guru Nanak. Y utilizaban también técnicas que ya hacían los ascetas, como son las viparitakarani, las posturas invertidas. Las posturas invertidas las hacían con ese propósito, que su amrita, su néctar, volviera hacia la fuente, proporcionándoles así una larga vida o incluso la inmortalidad y el rejuvenecimiento del cuerpo. Este movimiento, el linaje de los Nat Yogis, no solo influenció a Guru Nanak y al movimiento Sant, Kabir, Mirabai, muchos santos y santas de esa época, de ese movimiento, sino también al Islam. Por ejemplo, el sufismo está muy influenciado por los Nat Yogis. Conceptos que desarrollaron estos grupos y que influyeron a Guru Nanak y que vemos escrito en las enseñanzas de Guru Nanak, pero un poquito diferentes, porque Nanak, como no estaba de acuerdo con sus prácticas, pues cambió la aplicación de algunos de estos conceptos o sencillamente lo adaptó a su punto de vista. Pues, por ejemplo, el nad o el anahat nad, el sonido no tañido. El sonido no tañido que tienes cuando la kundalini sube, tú escuchas un sonido interno, sobre todo cuando pasa por el corazón, dicen muchos textos. El Shabbat, el trueno, la palabra divina, decía Nanak, pero utilizaba la misma expresión, Shabbat. Los Nat Yogis decían, Shabbat es la palabra divina, pero se escucha como un trueno cuando la kundalini llega arriba a la coronilla. La coronilla, Dasam Dwar, la 10ª puerta, lo vemos escrito en las enseñanzas de Guru Nanak y es un concepto también de los Nat Yogis anterior a Nanak. Kundalini, también estos grupos hablaban, como venían de la escuela Kaula, que es donde se desarrolló la teoría de la Kundalini, Niranjan, el Inmaculado, para referirse a la divinidad. Al igual que Nanak, estos grupos también consideraban que la divinidad no tenía cualidades, era nirguna, sin cualidades. El primer maestro
de los Nat Yogis, para ellos fue Shiva, y el primer maestro humano fue Matsyendra Nath, y el que comenzó la orden, digamos, de yogis fue Gorakshanath. Y estas personas escribieron básicamente en las lenguas vernáculas, y muchos de sus textos están por traducir aún. Están escritos en bengalí, en hindi, en panjabi, y hay muy poca gente que se dedica a traducir esos textos. Entre el siglo X y el siglo XV aparecen pequeñas obras de algo que llaman Hatha Yoga. Comenzamos a encontrar textos que dicen, este es un texto de Hatha Yoga. Hatha significa fuerza, es el yoga de la fuerza. Estos textos cambian mucho respecto a los textos de yoga anteriores porque tienen muy poca filosofía. Son muy prácticos y además utilizan lo que algunos llaman el sistema de la caja negra. Tú haz esto y obtendrás este resultado. No te explican el proceso. ¿Cómo obtendré este resultado? No, nada. Te dicen, tú haz esta técnica y conseguirás esto. Ya está. Son muy breves. Están escritos, la mayoría en lenguas vernáculas, pero hay algunos que voy a nombrar ahora que están escritos en sánscrito. Y esto desconcerta un poco a las personas que investigan, porque si parece que estos textos, que son como manuales de yoga, son los primeros manuales de yoga que conocemos, parece que quieren llegar al público. Entonces, ¿por qué están escritos en sánscrito? Si el público hablaba las lenguas de los lugares, ¿no? Y eso es algo que muchos investigadores no entienden, por qué se escribieron en sánscrito algunos de estos textos. Son técnicas, estos textos de Hatha Yoga son técnicas de yoga físico, contienen el punto de vista de los tantras, pero la anatomía ya no es útil. Los chakras, los granthis, los nadis, todo eso en estos textos es físico. Hablan como si eso fuera físico, estuviera físicamente en nuestro cuerpo. Y muchos de estos textos son tan breves y quieren ser tan populares, tan democráticos, que no te dicen de qué escuela son. No te dicen si son de tradición budista, si son de tradición vaishnava, si son... Nada. No sabes a qué tradición pertenecen, lo cual los hace más accesibles, porque era habitual que si tú eras de una tradición, pues no leyeras cosas de otra tradición. El objetivo de estas obras que vamos a ver ahora, hay una pequeñita selección, el objetivo era conseguir el samadhi. Ya no hay diferentes tipos de samadhi, como en el yoga de Patanjali o en las escuelas budistas. Hay solo un tipo de samadhi en la mayoría de estos textos. Y al samadhi se le llama Raja Yoga. Aquí es donde encontramos por primera vez en estos textos el concepto de Raja Yoga, que Yogi Bhajan nombraba muchas veces. Él decía que el Kundalini Yoga que le enseñaba era un Raja Yoga. Algunas de las técnicas de los textos de Hatha Yoga son técnicas que vienen de época de los ascetas, como quedarse tan quieto como una piedra, esto se llama Kevala Kumbhaka, Vajroli Mudra, la técnica de absorber el semen una vez el hombre ha eyaculado, Bindu Dharana, la técnicas para contraer y evitar la pérdida de semen, los Bandha, Mula Bandha, Uddiyana Bandha y Viparita Karani, las posturas invertidas de las que os he hablado hace un momento. El objetivo de las obras de Hatha Yoga que aparecen en esta época, las primeras en la historia, es perfeccionar el cuerpo y revertir la edad, lo que os he dicho antes. Elementos tántricos de estas escuelas, pues bueno, los conocéis, el prana, la teoría de los prana vayu, los aires vitales, algunos hablan de 10, otros de 5, los nadis. En estos textos encontramos por primera vez la técnica nadi shodhana, la respiración para purificar los nadis. Ahora estos textos hablan de que hay 3 granthis, solo, antes habían 5, en estas escuelas se habla de 3 granthis, 3 nudos, en el ombligo, en el corazón y en la garganta. Kundalini ahora se despierta solo mediante los mudra, mediante los bandha o mediante los pranayama. Mientras que en las escuelas tántricas despertaban Kundalini con la visualización, el ritual, de diferentes maneras. Ahora no. Ahora para despertar la Kundalini hace falta practicar mudras, bandha y pranayama. Y en la teoría de los chakras. Aquí se desarrolla mucho en estas escuelas. Vamos a ver algunos de estos textos. El primer texto que se conoce de Hatha Yoga, que nombra que
es de Hatha Yoga, es este de aquí, el Amrita Siddhi, siglo XI. Es el primer texto en el que vemos posturas no sentadas de yoga. Recordad que las obras anteriores era un yoga más mental. Aquí aparecen posturas no sentadas y aparecen técnicas físicas. La principal enseñanza del texto es Mahamudra, Mahabandha y Mahaveda. El Mahabandha lo conocéis, la aplicación simultánea de Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Y el Mahaveda, que se hace para perforar los 3 granthis, los 3 nudos principales, es este de aquí. ¿Vale? Todas lo conocéis. La parte de la derecha es un dibujo de mi maestro. Yo no os lo he dicho antes, yo estudié con Hargobind Singh. En aquella época era Khalsa, Hargobind Singh Khalsa. Él vivió más de 30 años con Yogi Bhajan. Y el dibujo de la derecha lo he sacado de mi maestro. Conocéis toda esta técnica de empujar, levantar la pelvis y golpear los isquiones. En algunas crillas se hace en postura de loto o con las piernas cruzadas, como la escuela Sivananda, que el dibujo de la izquierda es de Sivananda, que lo hacen de esta manera, cruzando las piernas. El objetivo es siempre el mismo. Maha significa grande y Vedha significa perforar, perforación. El objetivo es perforar los nudos, esos 3 nudos que hay en el ombligo, en el corazón y en la garganta, y que si no están deshechos, no están atravesados, la Kundalini no va a poder subir. El Amanaska, un texto posterior, se escribió sobre el siglo XII, habla del Raja Yoga y habla de la absorción. Es lo he puesto porque Yogi Bhajan también hablaba de la absorción como técnica. Absorción es lo que hoy en día conocemos como Shavasana, la postura de cadáver, es una técnica de absorción. La principal técnica que enseña el Amanaska es el Shambhavi Mudra, que es este mudra en el que se mira el entrecejo, que también lo conoceréis. En las crillas de Kundalini Yoga es habitual llevar la mirada aquí, al entrecejo. Y lo que dice la Manaska es que una vez has llegado al Samadhi ya no necesitas las demás prácticas de Patanjali. Habla de Patanjali y dice, una vez tú ya sabes cómo llegar al Samadhi, no necesitas practicar más las 7 prácticas restantes de Patanjali. Esta otra obra, del siglo XII, Yogatara Bali, también enseña Hatha Yoga y Raja Yoga. Contiene fragmentos de otras obras anteriores y omite el mantra yoga que tenían algunos textos anteriores y coge el Laya Yoga, las técnicas de disolución del Laya Yoga, y las mete en el Hatha Yoga. Así, Hatha Yoga, según esta obra, es el único medio para llegar a la meditación profunda o el Samadhi. Las prácticas que enseña esta obra son el Mula Bandha, el Uddiyana, Jalandhara Bandha, para llegar a un estado que se conoce como Kevala Kumbhaka, que es el estado de estar quieto como una piedra. Ese es el estado al que llegamos tras algunos pranayama, que parece que no estés respirando. Y es el estado que mantenían los shramana, los ascetas, durante mucho tiempo. Y en cambio, en la práctica del samadhi, aquí en esta obra se considera una práctica de Raja Yoga. Lo mismo que en la obra anterior, una vez llegas al samadhi, las técnicas de concentración y meditación ya no hacen falta, son redundantes. El Amarauga para Boda del siglo XIV enseña Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga y Raja Yoga. Recordad, Raja Yoga en estos textos es el estado de meditación profunda, el Samadhi. Lo interesante de esta obra es que las enseña estas 4 técnicas de manera jerárquica. Dice el texto, los que son muy poco dotados, que canten mantras, que hagan mantra yoga. Los que tienen un poco más de habilidad, que hagan técnicas de relajación, Laya Yoga, disolución. El Yoga Nidra es lo mismo que Laya Yoga. Los que son un poco más habilidosos, que hagan Hatha Yoga. Y los que son superdotados, que practiquen samadhis, que hagan solo el Raja Yoga. No necesitan hacer todos los otros yogas. También enseña el Mahaveda, técnicas para golpear los isquiones y perforar el canal central, Mahabandha y Mahamudra también. Este texto inspiró la redacción del Hatha Pradipika, que seguramente habéis oído hablar
el Hatha Pradipika. Shiva Samhita, siglo XIV, es una recopilación de técnicas de diferentes procedencias. Enseña, este es muy completo porque ya enseñaba 4 posturas, 11 mudras, 5 técnicas de visualización, una técnica que es observar la sombra y Nada Nusandhana, que es la técnica de escuchar el sonido interior. Cuando se escucha ese sonido, la mente queda preparada para entra en samadhi, entra en meditación profunda. Os he puesto aquí la técnica de Nada Nusandhana, es esta, ¿vale? Se hace de 2 maneras, tapando las orejas, como dice el Geranda Samhita, o con Shanmukhi Mudra. Este mudra que veis aquí, hay varias kriyas de Yogi Bhajan donde aparece este mudra. Se llama Shanmukhi, este mudra. Shan son 6 y Mukhi es la boca, porque tapamos los 2 orificios de la nariz, los 2 ojos, los 2 oídos, son 6, más la boca. Shanmukhi Mudra. Entonces, la técnica de escuchar el sonido interior sabemos que se hacía o así o así. Esta es una kriya, Surat Shabbat Yoga, donde aparece el ejercicio número 10, es Shanmukhi Mudra para escuchar el sonido interior. De hecho, el comentario de Yogi Bhajan, de cuando enseñó Yogi Bhajan esta kriya, esta es de las notas que tomó mi maestro, Har Gobind, habla del trueno interior. Dice, escuchando el sonido interior, llegarás a escuchar el trueno. Cuando escuches el trueno es que has conseguido tu objetivo. Acordaros, el Shabbat, según los Nat Yogis, era el trueno interior. Y el Hatha Pradipika, que es muy conocido, contiene fragmentos de obras anteriores como el Dattatreya, Yogataravalí. Es una obra de Hatha Yoga y Raja Yoga, ¿vale? Raja Yoga, Samadhi, y Hatha Yoga, las técnicas físicas. Enseña 15 posturas y 6 técnicas de limpieza. Aquí comienzan a aparecer por primera vez en esta obra las técnicas de limpieza, algunas de las que hacemos hoy en día, como la Jalaneti, lavarnos la lengua, limpiar los intestinos tras haber bebido agua con sal. Estas técnicas comienzan a aparecer a partir de este texto, en el yoga. En el Ayurveda algunas de ellas ya existían antes, pero en el yoga comienzan a aparecer con el Hatha Pradipika. Y aquí es la primera vez en la historia donde aparece Shavasana, la postura de cadáver, que es una técnica de Laya Yoga, de disolución, de relajación profunda, que se incorporó al Hatha Yoga a partir de este texto. Sabemos que al menos así fue. Y para acabar, bueno, a partir de aquí ocurrieron diferentes cosas. El Hatha Yoga no era bien visto por la tradición védica, pero a partir de aquí, a partir del siglo XVI, XVII, comienzan a verlo mejor, también porque hubieron sacerdotes védicos como Shivananda Saraswati, no el Shivananda de hoy, sino el Shivananda del siglo XVII, que practicaban el yoga de Patanjali o practicaban técnicas de Hatha Yoga y entonces comenzaron a hacer famoso en entorno védico este tipo de técnicas. Aquí ocurrió, por ejemplo, que los Yoga Upanishads se cambiaron. Los Upanishads del yoga fueron revisados y se añadió más material siglos después, pero sin indicarlo en la obra. De manera que uno lee los Yoga Upanishad y se piensa que siempre han estado escritos así. Pues no, lo que os decía al principio, se manipuló un poco, se cambió la historia, pero no se informó de que se había añadido material nuevo. Eso lo vemos un montón de veces, a montones. Y finalmente llegamos al siglo XVIII. Nos vamos a detener aquí porque aquí está la técnica que vamos a practicar hoy, Bharamari Pranayama, pero también hay otras prácticas que aparecen en esta obra del siglo XVIII, como Shitali, la técnica de doblar la lengua, plegar la lengua y respirar por la lengua. Hay algunas krillas donde Yogi Bhajan enseñó esta técnica. Y el Ajapa Gayatri, muy interesante. El Ajapa Gayatri es la frase Soham, que proviene de los Upanishad, es una frase muy típica de los Upanishad. Soham es la contracción de Sah Aham. Sah es él, se refiere al Brahman, a la divinidad. Aham soy yo. Soham significa yo soy él. En el Kundalini que enseñó Yogi Bhajan aparece el Ong delante, Ong Soham. Es la misma frase, solo que le han añadido el Ong delante. Algunos diréis, pero esto está escrito con NG
y ham con una M. Sí, pero la M tiene un punto arriba. El punto indica que tienes que nasalizar ese sonido. Cuando tú nasalizas la M, el sonido resultante es una NG, es ham, ham. Y bueno, y el Brahmari, el pranayama como una abeja, es uno de los pranayama que aparece en esta obra, en el Grande Samhita, donde acabamos la charla de hoy y vamos a pasar a la práctica. Bien, Gracias, gracias, eh, gracias por esto. Estoy ¿alguien tiene asistiendo a el una clase micro, alguien tiene el micro abierto? interesante. Carles, tú puedes darle a silenciar todos. Ah, vale, bueno, ahora no hace falta, ya no se escucha. Vale, pues vamos a hacer esta práctica. Seguramente la conoceréis. Se hace de muchas maneras diferentes. Lo peculiar de Yogi Bhajan fue que la enseñó en una manera que para mí es única. Nunca más la he visto en ningún otro sitio. Es esta kriya, Mahashakti Chalni Indra Mudra Kriya. ¿Veis aquí la postura número 3, Pavana Muktasana? Se acerca la cabeza a las rodillas y tienes que hacer el sonido nasal característico de Bhramari Pranayama. Este pranayama se puede hacer con la M, con la N, como en la kriya que acabáis de ver, o con la NG. Con la NG, la vibración la notaréis aún más arriba. Con la N se nota en el paladar y en la nariz, y con la M la vibración se nota en la zona del cuello. Este pranayama es interesante porque pasó del yoga a otras técnicas. No sé si conocéis el libro Respira de James Nestor, que se ha hecho muy famoso, os lo recomiendo. Él habla de diferentes personas de diferentes lugares del mundo que en el siglo XX sobre todo desarrollaron técnicas de respiración para mejorar la salud de las personas. Y bueno, hubo una de esas personas que desarrolló una técnica como Bhramari. Él lo llama canturrear por la nariz. Y en su libro explica que las investigaciones que se hicieron sobre esta técnica vieron que lo que ocurre es que aumenta la cantidad de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno en la zona de las fosas nasales. El nitrógeno es un gas vasodilatador en el cuerpo y entonces se descongestiona la nariz, se descongestionan los ojos. La gente que tiene tensión en los ojos a veces le comienzan a llorar los ojos porque están drenando. Se descongestiona el cerebro y produce un estado de quietud mental que lo hace ideal para luego emprender la práctica meditativa. Así que lo que os propongo hoy es que hagamos esta práctica, 10 minutitos de Brahmari. Podéis hacerlo sentadas en el suelo, en postura fácil, si os va bien, o en postura de roca, cualquier postura que os resulte cómoda. Y lo único que hay que hacer es tomar inhalaciones lentas, muy profundas. Lo vamos a hacer con la N o con la NG, ¿vale? Que son es la versión que propone Yogi Bhajan en la kriya Mahashakti Chalni Indra Mudra Kriya. Entonces, si os parece bien, comenzamos, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a escuchar el silencio. Y a centrarnos en el cuerpo, en las sensaciones del cuerpo. Cuando acabaremos la práctica, yo tocaré los crótalos y nos quedaremos disfrutando del silencio de nuevo para meditar. Frotamos las manos. Aplicamos Prana Mudra unos instantes. Y nos conectamos. 。  . 。 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . . . 。 . 。 . . 。 . . . . . . . .
Que vaya bien. Descansa las manos en el mudra que te apetezca y comienza con la práctica. Inhalas profundamente, separa los dientes, relaja la lengua, junta los labios y comienza a pronunciar el fonema de la letra N o el fonema NG. Con la exhalación, solo con la exhalación. Mm. Te quedes sin aire, vuelves a inhalar y repite sin prisa.
Cuando vuelvas a exhalar y te quedes sin aire, terminas el pranayama y te quedas meditando, aprovechando este estado.
Y poco a poco puedes volver a llevar tu atención al cuerpo, observando las sensaciones. Frotaremos las manos, vamos a cerrar el espacio. Ahí aplicaremos Pranam Mudra. Satnam. Bien. Satnam. Pues ¿Habéis notado la potencia de la técnica? Pues si la podéis hacer en la crilla, mejor, es más potente aún. La posición tumbada, abrazando las piernas, en el contexto de esa crilla es muy interesante. Yo es una crilla que hace 20 años que practico cada año, alguna vez, me gusta mucho. Y siempre pregunto a la gente qué tal se han sentido y la mayoría dicen, después de hacer el sonido de la N, la mente se me ha quedado en blanco. Muchísimas gracias, Carles. Sí. Súper. Casi, es que no deberíamos decir mucho más y quedarnos en este estado, ¿no? De conciencia, al menos para mí, de conciencia, de expansión, de plenitud y de gratitud. Prasad, regalo. Nos has hecho un regalo maravilloso y yo creo que no solo está hecho desde tu corazón, sino desde tu curiosidad, que seguro que es esta insaciable curiosidad que te lleva a seguir profundizando en estas tradiciones e historias que yo siento una fortuna, no solo de haberte conocido, de haber estado aquí y escucharte, mucha curiosidad para seguir escuchándote. Ya nos dirás, más allá de lo que vas a hacer en mayo, dónde te podemos seguir. Pero afortunada de practicar algo como es el yoga o el Kundalini Yoga o el Hatha, que no sabía que se decía también tan poquito, el Hatha, que contiene tanto desde hace tantos siglos, ¿no? Y que cada vez que lo practicamos es como hacer una reverencia a nosotras, pero también a estas historias, ¿no? Tan bonitas y tan duras a la vez, ¿no? Porque hay mucho sacrificio, como decías. Y yo me he pasado todo el rato meditando, porque cómo cuentas las cosas, la voz, la sonoridad con que pronuncias el sánscrito y cada una de las palabras, como el hatha, yo es que me he quedado meditando desde todo el rato. Y yo recuerdo que en nivel 1, al menos donde yo lo estudié, nos pasaron un link a un vídeo horroroso, me sabe muy mal por quién lo hizo, un tostón, que se titulaba La historia del yoga. Y yo le cogí, y hablo en pasado, mucho miedo a profundizar en determinadas cosas por cómo se explicaba allí, ¿no? Y hoy es otro prasad, porque a mí me has abierto una ventana a entregarme a la investigación de todo este mundo, porque lo has hecho desde la parte más respetuosa y más bonita de toda esta cantidad de cosas que hay. Así que infinitas gracias de parte mía y de parte del grupo de coordinadoras y de parte de todas las que y todos los que hemos participado hoy. Muchas gracias. Me preguntan, Monse, muchas gracias por tus palabras. Me preguntan cuál es el nombre de la crilla donde aparece este pranayama. Es Mahashakti Chalni Indra Mudra Kriya. Es un nombre súper raro. Madre Dios. Os lo escribo aquí en el chat, ¿vale? A ver. Y sí, efectivamente, lo que tú dices, la curiosidad, que no puedo con ella, no puedo acabar con ella. Y yo comencé a investigar todo esto para mí, porque tenía curiosidad de ver de dónde venía todo esto, ¿no? Y llegó un momento hace unos pocos años que alguien me propuse, oye, ¿por qué no cuentas esto? Yo cojo los textos y del inglés los traduzco al catalán, que es mi lengua materna. Y claro, y ahora me toca traducirlos al castellano para compartirlos, ¿no? Pero sí, es algo que siempre he hecho para mí mismo. Y bueno, no me había dado cuenta que es verdad que hay más gente interesada en ello, por Sí, supuesto. sí.
¿Dónde te podemos seguir, Carlas? Pues tengo un Instagram, que es el nombre de mi escuela, Deepa Yoga Kala, este mismo que veis en el nombre aquí en el nick, se llama. Bien, Y si entráis en Deepa Yoga Kala en Instagram, allí siempre publico mis actividades. perfecto. Suelo estar en el festival, a veces estoy en algunos festivales, he estado en el de Castellón, a veces he estado en el de Besalú también, y bueno, me muevo por aquí, por la zona de Valencia, Castellón y en Vinaros, en mi localidad. Muy bien. Pues ya que has mencionado Instagram, como estamos en la era digital, además de estar en la era acuariana, pues me toca recordar a los que estamos presentes de que la Delegación de Cataluña de aquí tenemos también nuestra propia página de Instagram que se llama kundalini.yoga-cataluña, que nos encantaría, si todavía no nos seguís, pues que le deis a following, que le deis a seguir y que lo compartáis, porque nos guste o no nos guste, pues hoy en día los shangats también se hacen a nivel digital, así que es importante que nos mantengamos conectados, ojalá cuerpo a cuerpo, alma a alma, pero también a través de estos escritos, y ahí publicamos todo lo que estamos intentando co-crear como grupo, y seguimos a personas y evidentemente empezaremos, si no lo hemos hecho, a seguir a Carlas. Y por favor, si no estáis todavía en este grupo, kundalini.yoga Cataluña es vuestra casa. Compartiremos el link de nuevo en los shangats varios, entre ellos en la Delegación de Cataluña, para que lo podáis seguir. Y añadir que este Instagram está creado para que nos anunciemos todos, los socios de actividades, de talleres, de todo. Este Instagram está para eso. Por eso, cuanto más seguidores, más gente que verá nuestras actividades y todo lo que hacemos, y más se propagará las enseñanzas de Kundalini Yoga. Guaje Guru. Guaje Gurú. El 18 de mayo, 4 de la tarde, reservas a través de la página web de AEQI para profundizar más en compañía de Carles. Maravilloso, muchas gracias. Muchas Gracias a bendiciones. vosotras. Un Gracias por regalazo. invitarme. Muchísimas gracias. Gràcies, Carles. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a totes. Un plaer. Muchas También gracias. decir que Carles, que aunque es de Vinaros, que está al ladito de Tarragona, la provincia de Tarragona, él también ofrece estos cursos en escuelas. O sea, a nivel más pequeñito, aunque ahora lo vamos a hacer a nivel como internacional, ¿no, Carles? Sí, en algunas formaciones me llaman para que dé historia del yoga o para que cuente el origen de las técnicas o de anatomía también a veces, que es uno de mis campos también. Te vamos a promocionar, Carlas. Vamos. Qué dulce lo haces. Y atractivo. Me alegro que haya sido fácil de digerir porque claro, Súper. Haces Sí, fácil lo mucha difícil. mucha información. información, porque es como yo por lo menos quiero quedarme con todo, pero es difícil. No, total. Yo me hubiese quedado rato, de verdad. O sea, Muy le voy a dar el play del vídeo, lo voy a ver como 3 o 4 veces seguidas antes de la formación. que Muchas gracias. quedamos en el, como digo yo, en la buchaca, para si hacemos el retiro que viene aquí en la delegación, para contar contigo si te apetece. Si me van bien las fechas será un placer. Sí, Y porque yo deciros- tengo dudas, tengo preguntas sobre el rollo que nos ha soltado. El rollo este me ha encantado y hay algunas dudas. Así que tienes que venir. Muy bien. Y si os ha gustado este espacio, precisamente hablando Carmina, deciros que el 31 de mayo, último día del maravilloso mes de mayo, Carmina nos va a regalar, seguro, una meditación preciosa. Así que quedaros conectados, conectadas para el 31 de mayo. Y luego hay huecos que pasaremos y recordaremos también en redes y en los chats, que hay huecos porque aquí hay grandes profes, grandes practicantes y hay que compartir. Así que os invitamos, pasaremos huecos en la agenda de aquí a diciembre para que quien quiera se suma a este grupo de meditaciones.
Pues muchas gracias por estar, ya se han ido unos cuantos, muchas gracias por estar hasta el final. Y nada, que seguimos para el mes que viene, como dicen, el 31 Carmina nos va a hacer una super meditación. Feliz fin de semana. Buen fin de Igualmente. semana. Que Muchas descanséis mucho. Gracias, Carla. Dios.